Hola hermanos y amigos, muy buenos días. El día de hoy les voy a leer acerca de un pasaje bíblico que se llama El Camino a Emaús y lo ubican ustedes en la Biblia. Está en Lucas capítulo 24, versículo del 13 hasta el 35. Y dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él les dijo, Jesús: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el mundo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Acá vemos, hermanos, que hay dos discípulos, dos seguidores del maestro, pero que no pertenecían al grupo de los 12. Y dice el versículo 13 que fue aquel día, el primer día de la semana. ¿Qué día? Domingo. ¿Qué domingo? Es efectivamente el domingo de resurrección. Y por lo que leemos en este pasaje, esto fue un auténtico drama para ellos. Eso fue la peor caminata de sus vidas. Una caminata llena de desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo, también de incredulidad. Una caminata lenta y fatigosa. Estos dos discípulos no entendían lo que sucedía, nada de lo que sucedía, nada de lo que había ocurrido en Jerusalén. Eran ajenos a todo lo que había ocurrido. Estaban ellos cegados de sus ideas terrenales y físicas del Mesías. Veían al Mesías como un tipo político que los liberaría del yugo. Yugo, quiero recordarles que es una carga, eso es yugo, y la opresión de Roma. Pero a la vez tenían una opresión muchísimo peor, que era la opresión del pecado. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, vino a quitar el pecado de una vez y para siempre, y vino para hacer morir a la muerte y el que tenía imperio sobre ella. Ellos, hermanos, como acabamos de decir, pusieron toda su confianza en que ese carpintero profeta de Nazaret los sacaría de la esclavitud, de esa opresión de los romanos. Y ahora, después de resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo o a la hija de la viuda Naín, después de tantos milagros, señales y prodigios, resulta que él muere, y con él las esperanzas, los sueños y los anhelos de estos dos caminantes seguidores de Jesús. Estaban decepcionados con su líder, estaban decepcionados con su maestro, estaban realmente abatidos, desconsolados. Aquel hombre por el que habían dejado absolutamente todo, sus trabajos, sus familias, sus metas, sus sueños, sus propósitos. Aquel hombre que les hablaba de una vida eterna, de libertad, aquel hombre que hacía milagros y señales prodigiosas, aquel hombre murió como el más cruel delincuente y sin ofrecer resistencia alguna por su vida. No entendieron que realmente Él se estaba ofreciendo a sí mismo por nosotros. Murió además como un maldito por Dios, pues la ley misma dice que morir colgado en un madero era una maldición de Dios. Además, recordaron una cosa, que Él prometió que resucitaría al tercer día, y no lo ha hecho. Hasta ese momento no lo había hecho, supuestamente para ellos, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, recapitulemos.
Le llegó la noticia que el sepulcro estaba abierto, que no estaba el cuerpo dentro, que Pedro ni Juan lo vieron por ningún lado. Es más, Jesús ya se lo había advertido y aun con todo esto no creían. Estaban totalmente desesperanzados. El mundo se les vino abajo. A estos dos discípulos sintieron que todo se derrumbó para ellos, hasta el punto que estaban cegados y con sus ojos vendados espiritualmente, como dice el versículo 16. ¿Y cuál fue la causa de esa ceguera? Bueno, la Biblia realmente no lo menciona, ya sea por una disposición soberana de Dios, ya sea por la desesperanza unida a su incredulidad. La Biblia no muestra de forma literal por qué estaban cegados, ¿no? Posiblemente su incredulidad afectase a su visión de la realidad. Esto sumado a que Dios de forma soberana impidió la visión de él a estos dos caminantes, ya que Jesús hace y dispone lo que a él le parece mejor. María Magdalena no la reconoció tampoco. En Juan 21 se aparece a 7 discípulos que están pescando en el mar de Galilea y tampoco lo conocen. Es decir, que Jesús es quien se revela, y en esta ocasión lo haría en el momento que ellos estuvieron realmente preparados, y aún es evidente que no lo estaban. Si falta la fe, queridos hermanos, falta la esperanza, que es lo que estamos viviendo muchos en este momento, donde la gente está aterrorizada, desesperanzada, desanimada, con terror por lo del coronavirus. Y este es de algún modo una semejanza, por eso estoy hablándoles sobre este pasaje bíblico, de lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo un mundo de desesperanza, de desilusión y de miedo. Si falla la fe, fallan las esperanzas. Ahí empezaron los problemas para ellos, por la fe, para ellos dos. El desánimo de ellos era tan grande que les produjo una incapacidad para creer en lo que Él dijo que sucedería al tercer día. Dios escogió revelarse por ahora, para cuando Él hiciese, cuando realmente se revelase a ellos, quedase bien impregnada esa revelación en su espíritu. Pues ellos lo sabían todo, sus obras, sus palabras, su muerte, sus profecías, pero les faltaba la revelación de Cristo resucitado, que venció la muerte. Le llaman varón poderoso de Dios en palabra y obra. Un profeta conocía al Señor en la carne, pero no en su resurrección. Hoy en día, muchos cristianos somos igual a esos dos caminantes. Y solo vemos el problema, nos ahogamos en nuestros problemas, en nuestra desesperanza. Vemos que no hay solución a veces y bajamos de nuestra Jerusalén a Emaús. Y nuestro sufrimiento no nos deja ver más allá. Es como que estuviésemos ciegos, como que tuviéramos delante de nosotros un velo a la realidad. Y la palabra de Dios, aunque la sabemos, la tenemos, la hablamos, no nos produce una verdadera revelación y no terminamos de creerla. Teológicamente, Jerusalén representa todo lo divino, la promesa, la presencia de Dios, y Emaús en este caso, en la historia, representa lo mundano, el sistema de cosas del mundo, todo lo terrenal. Vivimos en un mundo triste, abatido, lleno en estos momentos, en un mundo triste, un mundo abatido, un mundo lleno de desesperanza, en un mundo lleno de temor, un mundo que busca religiones, busca ideales, busca ídolos, pero no conoce a su verdadero creador. Estamos también en un mundo lleno de odio, de falta de perdón, de separaciones, de divorcios, donde se están legalizando también abortos. Y el mundo necesita urgentemente a Cristo, a su Creador.
En Lucas 24, capítulo 24, versículos de 25 al 27 dice: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Hermanos, qué maravillosa debió haber sido esa conversación entre estos dos personajes y Jesús. Y Jesús en ese momento se hacía el ingenuo, como que no sabía nada, y les preguntaba: ¿qué cosas han pasado? Hasta que los llama insensatos y tardos de corazón. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz, quien a su vez libraría a ellos de Roma y serían una nación prominente. Aún hoy seguimos siendo insensatos, confundidos, tardos de corazón ante las escrituras, donde proliferan cada vez más las religiones, sectas que se alejan de la verdad de Cristo, de quién es Él y del Evangelio. Si estos dos discípulos hubieran entendido y creído lo revelado, no se habrían sentido deprimidos, sino que se hubieran llenado en ese momento de gozo y de alegría al ver a Jesús. Cristo continúa revelándose a través de las Escrituras, a través de la intimidad de la oración. Cuando tú le invitas y te echas a su lado, dejas que Él sea el anfitrión de toda tu vida. La palabra dice que su pueblo perece, que sufra por falta de entendimiento. Entonces, es un deber para nosotros el hacer partícipes a otros del mensaje del Evangelio. Esa es la gran misión dada por Jesús mismo hacia nosotros. El ir y predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas de que Jesús está vivo, que murió por nosotros en la cruz, hablar de la gran esperanza que tenemos si entregamos nuestro corazón a Él. El mundo necesita urgentemente a Cristo, tener un encuentro con Él, y que el Señor sea el anfitrión, el Señor de nuestras vidas. Y esa es la misión testimonial de nosotros como su iglesia y como su cuerpo. Puede ser, hermanos, que no haya escuchado todavía usted el Evangelio de Jesús. Puede ser también que en un momento usted puso su fe y por alguna circunstancia de la vida la perdió. Pero quiero recordarles que Cristo murió en la cruz por nosotros y Cristo vive. Él dice: quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Lo único que debe hacer usted es arrepentirse, viviendo alejado de su vida anterior, y venir con un corazón humilde y humillado a Jesús para que Él sea el Señor y el Salvador de sus vidas. Eso, hermanos, espero que esta cita bíblica les haya gustado. Si desean, pueden dejar algún comentario acá y decirme de qué manera están viviendo ustedes su camino a Emaús. ¿Cómo lo están viviendo? Si están depositando su confianza en Cristo, ya que Él es el único que nos puede ayudar y salvar y hacer que podamos vivir todo esto de una manera con más fe y con más esperanza. Hasta pronto, hermanos. Gracias.